Hola a todos, bienvenidos a esta disertación bíblica. Es una alegría poder estar nuevamente hablando de las cosas de Dios. Hoy presentamos la tercera disertación sobre el movimiento de sabiduría y bendición sabe. Los invito para leer el libro del texto de Jeremías en el capítulo 29, en el versículo 11. Dice lo siguiente: Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Y más adelante, en el mismo libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice lo siguiente: Llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Pues bien, voy a hacer un comentario referido al movimiento de sabiduría y bendición a partir de estos textos que nosotros hemos escuchado. ¿Qué dice? Dios dice lo siguiente: Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros. Qué bien me sé los pensamientos. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de paz, pensamientos de un porvenir de esperanza, pensamientos de excelencia, pensamientos de bendición y pensamientos de sabiduría. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos del ser humano, de la persona? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Acaso me sé bien los pensamientos que pienso sobre mí mismo? Es una pregunta que nosotros debemos desarrollarla. Más adelante, en el capítulo 33, dice: Llámame y te responderé y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. ¿Qué son esas cosas grandes, inaccesibles, que muchas veces nosotros desconocemos? Pues no es más sino esos pensamientos que bien sabe Dios que piensa sobre nosotros. Entonces, miremos la relación que existe entre estos dos pensamientos y entre estos dos textos de la Sagrada Escritura. Si nosotros recordamos ahora el texto de San Mateo, cuando Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Apártate de mí, Satanás. Es precisamente ese desarrollo de cómo nosotros pensamos las cosas de este mundo, cómo nosotros pensamos las cosas de los hombres. Pero qué bueno sería que nosotros pensáramos no las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Pensar las cosas de Dios para desarrollar ese pensamiento en las cosas del mundo. Y como decía Felipe cuando se encontró con el eunuco, o mejor, lo que decía el eunuco cuando se encontró con Felipe: ¿cómo hago para entender al profeta Isaías si nadie me hace de guía? Pues bien, estimados amigos, el movimiento de sabiduría y bendición se presenta precisamente para ser de guía, para desarrollar en la persona un pensamiento nuevo, un pensamiento motivador, pero no un pensamiento de hombres, sino un pensamiento de Dios. El movimiento de sabiduría se presenta humildemente porque también es proyecto de Dios, porque también es obra de Dios. Se presenta humildemente para que las personas, al entrar en este pensamiento de sabiduría y bendición, para que cuando la persona entre en este proceso de ver las cosas desde Dios, alcance entonces también ese porvenir de esperanza, esa bendición, esa gracia, esa excelencia, que no es humana, es divina.
El movimiento de sabiduría y bendición, por lo tanto, no es otra cosa sino una organización que se organiza para poder llevar este mensaje y este nuevo pensamiento, esta nueva corriente de pensamiento a todas las personas. Pero no es un pensamiento que nosotros forjamos desde una filosofía propia, absolutamente, sino que es un pensamiento que nos llega desde Dios a través de la Sagrada Escritura y el principio de Dios aplicado. Por lo tanto, el movimiento de sabiduría y bendición lo que busca es que la persona lea, viva, sienta, se goce con la palabra de Dios, con el pensamiento de Dios. Y que al gozarse con el pensamiento de Dios, lo aplique en la vida personal, en la vida de familia, en la vida de sociedad, en la vida de trabajo, en la vida económica, qué sé yo. El movimiento se presenta para llevar a la persona a ese encuentro con Dios desde la Sagrada Escritura. El movimiento de sabiduría y bendición se presenta como una organización espiritual de carácter personal. Nosotros no queremos ser una secta, ni mucho menos queremos ser una iglesia. Somos un movimiento que maneja un sistema de pensamiento que va a ayudar a nuestra vida espiritual, ya sea usted católico, ya sea usted evangélico, ya sea usted ortodoxo, qué sé yo. Porque nosotros no hablamos de doctrina en el movimiento de sabiduría y bendición, ¿saben? No hablamos doctrina, sino hablamos palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace libres en el pensamiento, nos hace libres en la acción, porque tenemos a Cristo. Y Cristo es la verdad, es el camino, es la vida. Por lo tanto, nosotros, nuestro deseo es que usted viva su espiritualidad y su vida donde usted se encuentra, en lo que hace, en lo que vive, pero iluminados con la palabra de Dios, con el principio de Dios aplicado, con un pensamiento que es el pensamiento de Dios. Esa es la sabiduría, eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros anhelamos y hacemos de guía para que cada uno alcance esta bendición. No es que ninguno de nosotros tengamos pues el conocimiento supremo, la ciencia de Dios, absolutamente. No se trata de eso. Porque nosotros, los que estamos también compartiendo el movimiento de sabiduría y bendición, también hacemos este proceso, vivimos este proceso, nos sentimos en este proceso. También nosotros nos alegramos al descubrir las maravillas que hay en la Sagrada Escritura. También nosotros accedemos a esas cosas inaccesibles que Dios sabe y que nos la deja ver mediante el principio de Dios aplicado. Por lo tanto, participar y vivir y ser del movimiento de sabiduría y bendición es una experiencia espiritual, pero es una vivencia personal, porque nadie obliga a nadie. Nosotros hacemos de guía, el movimiento hace de guía, pero cada quien vive su espiritualidad. Cada quien se interesa por buscar la sabiduría y cada quien recibe con alegría la bendición. Nadie puede obligarlos. Pero si ustedes vienen y reciben el conocimiento de Dios, reciben el principio de Dios, alégrense, vivan, comuníquenlo, siéntanlo. Y hagan parte de esta familia. Y siéntanse parte de una fraternidad que tiene un mismo Padre, que es Dios, y que compartimos nuestra hermandad con Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros vivimos y eso es lo que pretendemos. Nuestro deseo es que seas prosperado en todo, así como prospera su alma, dice el libro de la carta de San Juan. Por lo tanto, estimados amigos, mi invitación es directa, venga con nosotros. Y le haremos ver cosas inaccesibles, que desconocías, por medio del principio de Dios, que a su vez es la acción del Espíritu Santo que nos revela, para que nosotros tengamos una vida desde Dios, con los pensamientos de Dios.
para que no tengamos la necesidad del regaño de Dios, de decir piensas como los hombres y no piensas como Dios. Estimados amigos, bienvenidos a formar este pueblo. Es un pueblo nuevo, es un pueblo de justicia. El movimiento de sabiduría y bendición tiene que ser un pueblo que rinda frutos de sabiduría y bendición. Ya nosotros no seremos personas que sin ninguna identidad, no, sino que nosotros nos centramos desde el movimiento y vivimos la experiencia del movimiento como pueblo de Dios, como un nuevo pueblo de Dios, y además, escúchenme bien, seremos una nueva raza, una raza espiritual. Como dice el Salmo, será la raza del justo, es decir, de aquel que vive la justicia, de aquel que vive la sabiduría, de aquel que vive la bendición. Una nueva raza, un nuevo pueblo, no un pueblo histórico, es un pueblo espiritual, pero teniendo una identidad concreta, directa, con un pensamiento nuevo, con un mismo lenguaje, con una unidad de propósito. Pues entonces, nosotros, al vivir esta experiencia desde ahí, alcanzaremos de Dios sus alegrías y su beneplácito. Esto es el movimiento de sabiduría y bendición. Si usted quiere, si usted desea, si usted siente el llamado de Dios que hoy, por este medio, le hacemos a vivir esta experiencia, no dude en venir, no dude en llamar, no dude en escribir, no dude en ponerse en contacto con nosotros. El movimiento de sabiduría y bendición lo único que busca es el bien, la alegría, la dicha, la felicidad, la verdad y la libertad. Muchas gracias, estimados amigos, y nos vemos en una nueva oportunidad con una nueva disertación. Dios los bendiga a todos.